¿Me vas a poner para grabar? ¿Me vas a dar el host? Ah, ya está, estás grabando. Ya estamos al aire. Bien. Bueno, les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes de su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es viernes 13 de noviembre del 2020. Bueno, transmitiendo, como siempre, desde la ciudad de Bucaramanga. Hoy tenemos nuestro programa Cambio Profundo. Hoy lo está presentando y dirigiendo la doctora Ana Keleyan. Y bueno, ya tiene una invitada. Vamos a dejar que sea ella quien nos presente la invitada y quien nos diga de qué vamos a hablar en este día. Doctora Ana, bienvenida, ¿cómo está? Hola, muchas gracias, Jorge. Aquí vine acompañada a reemplazar a mi amiga Nina con mi amiga Marcela, una del norte y una del sur. Qué lindo que es tener amigos de norte a sur, de este a oeste. Realmente, cuando le dije a Marcela, dijo, bueno, bárbaro, entonces vamos a hablar hoy de estas emociones en crisis. Este es el tiempo distinto, totalmente distinto a lo que hemos vivido hasta ahora. Y se llama ahora, a este tiempo, se llama VICA. Es un tiempo VICA, es un tiempo volátil, es un tiempo incierto, es un tiempo complejo y es un tiempo ambiguo. Así que ahora se llama así porque, claro, tenemos definiciones muy diferentes hoy de lo que es la crisis. Entonces, nunca nos ha pasado esto en nuestra generación ni en algunas anteriores, aunque a lo largo de la historia las pandemias son estudiadas, vistas, observadas. En la historia hay mucho, pero no nos ha tocado en este tiempo global, en este tiempo tecnológico. Han cambiado muchas de nuestras costumbres, pero también han cambiado muchas de nuestras emociones. Realmente yo quiero hoy presentar a Marcela Fernández y decir, bueno, vamos a hablar de emociones en este tiempo, en tiempo de crisis. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ana? Muchas gracias por la invitación, un honor estar con vos, haciendo un dúo profesional, así que un gusto estar acá. Bueno, muy bien, Marcela es también psicóloga y nos va a hablar, a ver, ¿de qué vamos a hablar? De las crisis, ¿qué es una crisis? ¿Qué pensamos que es una crisis? Marcela, ¿cómo lo ves? Justamente estábamos hablando un poco antes, el tema de que la crisis es una palabra demasiado vista ya, ¿no? Tal vez muy trillada, por así decirlo. Y a veces no nos adentramos un poco en su concepción o en su derivación, ¿no? Que tiene su origen griego, por ejemplo, en juzgar o en decidir, ¿no? Tiene que ver con esta agitación que uno puede tener en una crisis, un estado temporal, donde nos podemos desorganizar. Sí. Tú dices que no se puede pensar en crisis sin pensar en juzgar, en hacer un juicio de los valores. En juzgar en cuestión de la decisión que vamos a tomar. Tenemos que juzgar de qué manera vamos a enfrentar de repente esa crisis, esa situación que nos puede desbordar, que nos puede impactar, que se nos presenta muchas veces como una irrupción, ¿no? Como una cosa intempestiva, ¿no? Algo que no esperamos, como esta pandemia, algo que no esperamos, algo que nos llega a veces desde adentro, nuestras propias crisis internas, nuestras propias crisis de existencia, las crisis existenciales, pero en este caso la crisis viene de afuera, pero también algo muy significativo es que nos viene a todos por igual, no importa el color de piel, la etnia, la posición económica, ni siquiera la posición espiritual. La crisis actual es inevitable. Como decía recién al hablar de
de Vika es compleja, es incierta. Esto es la nueva definición ya de crisis, la definición de crisis que dice, no lo puedo evitar, es irremediable para algunos, porque yo diría que algunos no lo pueden sobrellevar. Ahora, irremediable es para todos porque todavía no está el remedio que cure el COVID-19, todavía no hay una solución. Por lo tanto, esta crisis es inevitable e irremediable. ¿Qué pensás? ¿Cómo puede ser esto? Esto estaría relacionado con esto que vos decís que nos afecta a todos de una forma masiva, ¿no es cierto? Una forma en donde al mismo tiempo somos afectados y somos atravesados por un mismo sentir crítico, ¿no? En este sentido que tiene que ver con una agresión física de repente en función de una enfermedad. Pero no siempre una crisis puede ser una crisis desde lo externo, que sería esto, o desde lo interno, una crisis intrínseca, ¿no? Donde está más relacionado con una crisis vital, con una crisis existencial, con una crisis que puede ser vocacional, de religión. Vos hablabas de religión, que acá no había distinción, ¿no? En cuanto a eso. También que el puede... COVID nos toca a todos y nos puede tocar a todos. Ahora, lo que también es seguro, por más que el COVID no nos afecte, que las emociones son afectadas igual, de todos modos. Tengas o no tengas COVID, lo tenga un familiar, te hayas enterado de algo, no importa cómo, pero nuestra vida cambió, no solo en las actividades, sino está cambiando internamente. Y yo quiero también mencionar que luego de esta pandemia, esta nueva normalidad que se va a llamar, va a ser muy distinta a lo actual por varias razones, porque nuestro cerebro cambia con cada experiencia, así que imagínense ustedes que verdaderamente va a cambiar nuestro modo de ser, nuestro modo de relacionarnos, nuestro modo de trabajar desde lo externo, bueno, muchas cosas, de las relaciones familiares, pero esto que hablábamos de las emociones nos toca a todos y tendríamos que ver un poco eso, ¿no? ¿Qué emociones pueden surgir ahora o en el futuro? Porque se supone, y ya se está viendo, se está esperando, que hay mucha patología andando, rondando, nosotros lo vemos en nuestro consultorio, pero también sabemos que al final se va a desatar algo. No sabemos qué, pero las tasas de suicidio están subiendo, no están siendo promocionadas, por decirlo de alguna forma, no están siendo anunciadas por la prensa por una cuestión de prevención, para que no sea algo que nos va a producir más. Eso es iatrogénico, o sea que en vez de anunciar, uy, qué barbaridad, se suicidaron hasta ahora, no sé, 1000 personas por el COVID, es como hacerle una publicidad, una propaganda al suicidio o a las patologías. Entonces todo esto no se habla, no se dice, no se anuncia por una cuestión preventiva, y está bien, pero también nosotros lo vemos en nuestras clínicas y también vemos esto en general en los países. Los papers médicos y psicológicos están hablando de esto, de que la crisis emocional está llevando a lugares inéditos, y estamos pensando que cuando esto termine va a haber mucho de este enfrentarse a algo que es incierto. Y otra vez volvemos, la crisis es incertidumbre. Entonces, justamente, ¿qué emociones? ¿A qué llevan estas emociones de la pandemia, estas emociones de las crisis? Decime, Marcela, ¿vos qué pensás? Hablábamos el otro día, ¿te acordás de cuánto era lo que iba a haber de psicóticos, de ya no neuróticos, sino psicóticos? Y es increíble la cantidad
de porcentaje que está avanzando en esto. Hace unos 30 años más o menos se decía que había una cantidad de 1 a 2% en estas psicosis, en estas personas que son específicamente psicópatas. Bueno, la cantidad con el correr de los años ha aumentado y hoy está determinado, aún en los libros, que hay entre un 3 y un 4%. Y no es poca cosa, es muy importante el número de personas que simplemente tienen una patología, pero están libres, eso no lo notan, lo niegan, y todas las características que tiene una persona con esa patología. Así que hablemos de emociones, que es más fácil, que es más rápido. Si me meto en las patologías, sonamos. Este tipo de fenómenos arrasa con la psiquis humana. Entonces, ¿cómo no esperar un devastamiento psíquico, ¿no? De aquellos que podemos llamar con una estabilidad normal y de aquellos que también tienen una fragilidad psíquica. ¿Cuánto más? Por eso nuestro trabajo clínico tiene que estar desde el lugar de contención y de prevención para este tipo de patologías ante las cuales nos vamos a enfrentar y confrontar, ¿no? Por eso nos encontramos con este tipo de emociones que cualquier crisis presenta, ya sea externa o interna, como decía antes, nos vamos a encontrar con el miedo, es parte de nuestra constitución, ¿no? Emocional. Todos tenemos, dice la canción, todos tenemos siempre un poco de miedo, dice la canción. Así que el miedo, es intrínseco, ¿no? Todas las personas tenemos exactamente. miedo. El miedo a veces está como censurado, el miedo, ¿no? O está algo que tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Entonces, el miedo es intrínseco a las personas. El miedo fue traído en las emociones generación tras generación para la supervivencia, ¿no? Claro, lo que pasa es que tienen esas dos caras, ¿no? El tema de la supervivencia y el tema de lo que implica el miedo en exceso, por ejemplo, o el miedo ante circunstancias que no suceden de por sí. Entonces ahí se van transgiversando en patologías y en distintas afecciones que después en la clínica las tratamos, ¿no? Pero por sobre todo, el miedo hay que tenerlo presente en nuestra consulta con nuestros pacientes, ¿no? Y en cada uno de nosotros tenerlos, validarlo, que es parte de nuestra herramienta de supervivencia, como decías vos, que nos va a servir justamente, en principio, para la huida, ¿no? Pero después nos va a servir en forma más compleja para poder reaccionar frente a esa situación que nos desorienta, nos resulta incierta. También le vamos a sumar a esto con una connotación negativa, pero que está a veces muy bien vista, que es la ira. La ira, por ejemplo, es una emoción que a veces viene disfrazada, ¿no? Donde abajo hay una gran angustia, que es otra emoción, de las cuales la ira a veces tiene mejor prensa, porque de repente en un call center yo me pongo irascible y pido mis derechos y me pongo vehemente y me prestan atención o atienden a mi pedido. Si yo de repente me pongo a rogarles angustiosamente lo que me está sucediendo, tal vez no genera el mismo efecto, ¿no? Esta es una de las... No es lo mismo ser víctima, presentarse como víctima o como victimario, ¿no es cierto? En realidad la ira tiene un recorrido, no es que la ira puede ser una patología de personas irascibles, pero en realidad en el común de las personas la ira es una escalera. La ira va con primero un malestar, luego esta bronca, luego el enojo,
Luego se va desarrollando, se va formando como una bola de nieve y cada vez se hace más grande, y esto puede llevar hasta la violencia verbal, el insulto, la violencia física, y esto es lo que sucede cuando vemos personas que no pueden manejar, se dice no pueden gestionar las emociones. Bueno, justamente esta es la característica. ¿Cómo empezó todo? Con una pequeñísimo malestar, así empieza, Por eso la Biblia dice cazar las zorras pequeñas, que si entran a correr, estropean todo el sembrado. Y la realidad es que esto es lo que hay que tomar como solución a una crisis que luego puede ser con una emoción muy violenta. Hoy en día el uso de armas blancas, armas de fuego, puños, desde las neurociencias también hemos estudiado por qué viene la violencia y dónde se concentra la violencia, tanto en el cerebro como en el cuerpo. Entonces, para llegar a eso no falta mucho desde el malestar, el recorrido que hace hasta la ira, hasta la violencia, son solo escaloncitos, son solo pasitos que hay que dar en la mente y sobre todo en la circulación sanguínea. Cuando una persona empieza a enojarse, se pone rojo, se pone violento, pero sobre todo la circulación se empieza a concentrar en manos y piernas. Entonces, si en las manos y en los pies, y uno puede entender por qué es el golpe, por qué es la patada, bueno, ¿cómo empezó todo? Y yo creo que empieza por un malestar que no ha sido gestionado, que no fue hablado, que no fue tramitado interiormente, que en lugar de decir, bueno, puede pasarle a cualquiera, o me sentí ofendido, o me sentí agraviado, pero voy a hablar con la persona, voy a aclarar los temas. Bueno, en lugar de eso, deja correr la bola de nieve. Y esa bola de nieve se hace tan grande que luego no puede pararse, no puede frenarse, y muchas veces, además de caer sobre el oponente, cae sobre la misma persona violenta. Entonces, la agresión ya pasa a ser hacia otros y hacia uno mismo. Y vos sabés que cuando una persona es sobre otros y sobre uno mismo peligroso, esa persona tiene que ser no solo medicada, sino muchas veces internada, porque es peligrosa para sí mismo y peligrosa para los demás. Así que la palabra ira es muy pequeña, pero tiene mucha potencia. Tal cual, tal cual. Y mirá esta frase, ¿no? De Carl Jung. Dice, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de las demás personas. Y esto es un poco lo que vos hablabas, ¿no? Muchas veces esto desde lo externo se transforma y se liga a lo interno, esta propia oscuridad, esta propia falta de autocontrol, esta propia falta de autodominio, ¿sí? de esta emoción tan poderosa y tan peligrosa de gestionar. Como la Biblia recalca tantas veces acerca del dominio propio, ¿no es cierto? El dominio propio, qué importante en este mundo tan convulsionado y tan reactivo, porque uno de los temas justamente son las reacciones violentas. Por eso es que decimos que en este VICA está lo ambiguo entre lo que yo soy, pienso, y lo que el otro es y piensa. A ver, ¿quién tiene razón? Vamos a empezar en este disturbio, en esta diferencia, vamos a empezar a pelear, a ver quién tiene razón. Y ahí está lo ambiguo, que muchas veces ambas partes tienen razón. Uh-huh. Hay una frase que dice, estás donde te han llevado tus pensamientos y mañana estarás donde tus pensamientos te han llevado. Claro. O sea que cuán importante esto de la gestión
de nuestros pensamientos, justamente, ¿no? Y esto que dice la Biblia, pensad en todo lo bueno, lo puro, lo agradable, porque eso nos va a ayudar, nos va a permitir gestionar esta emoción que a veces es muy útil, pero en muchos momentos es demasiado dañina, ¿no? De gestionar. Sí, tal cual. Después tenemos otra emoción, digamos que es la parte colorida de estas emociones, y estamos hablando de la alegría y también la sorpresa. Yo las asocio, porque muchas veces la alegría genera el sostén y la tramitación, como decíamos antes, de estas otras emociones, ¿no? Nos permite encauzar una situación que puede ser sumamente crítica desde un lugar de alegría. Por ejemplo, ¿te ha sucedido que pacientes te han dicho, la verdad que yo estoy re feliz en la pandemia, estoy re bien acá dentro de mi casa y pude hacer y deshacer y construir y crear, ¿no? Esto que me lleva a un lugar de oportunidad, una crisis que me manda para el lado de la oportunidad. Maravilloso. Y claro, da cierto pudor decir eso, ¿no? Porque otros de repente... Es muy alentador para las personas cuando nosotros tenemos una mirada de alegría, una mirada de la contrapartida a tanta depresión, a tanta pesadez, a tanta tristeza, ¿no es cierto? Si uno hace el recuento de todos estos meses de pandemia, en Argentina estamos como más recluidos que en otros lugares del mundo, entonces es necesario usar la creatividad. Cuando empezaba la pandemia yo estaba empezando a escribir un libro y en pandemia ya tengo editados 2 libros y uno traducido al inglés. Entonces uno dice, ¿se puede hacer algo encerrado en su casa? Sí, se puede, claro que se puede. Lo que pasa es que hay que mirarlo así, con la alegría de una oportunidad y luego sorprenderse de lo que Dios hace a través de nosotros en esto. Yo creo que la sorpresa, hay una canción de una amiga mía que es cantante, que dice, déjale a Dios un lugar para la sorpresa. Y que Dios te sorprenda es maravilloso, que vos mires para atrás y digas, wow, cuánto hizo Dios por nosotros, cuánto hizo Dios por mí, cuántas cosas pude hacer gracias a que Dios estaba cerca mío, dentro mío, delante mío, guiándome. Entonces digo, ahora sí, ¿cómo afrontar la crisis? Tenemos unos minutos, pero a ver, ¿cómo se te ocurre, Marcela, algo para afrontar esta crisis? Pensemos. Podríamos hablar de herramientas o de habilidades, ¿no? Habilidades que todos tenemos. Hay quienes nos ocupamos de desarrollarlas, hay quienes nos ocupamos de ir por más, como quien dice, y hay quienes creen que no existen o que no están o que no son agraciados. Bueno, ahí es donde los que tal vez tenemos un recorrido a lo mejor un poquito más, no sé, por así decirlo, más habilidoso o más curioso, ¿no? Donde la curiosidad nos lleva a recorrer caminos que tal vez en otro momento no se nos había dado porque no había esta oportunidad, poder también aliarnos, poder también ser guía de otros que también quieren adherirse a esta búsqueda, a esta suma de conseguir esta creatividad que cada uno tiene singularmente. Sí, yo creo que es cierto esto de que Dios nos ha dado habilidades, talentos, dones, solamente hay que saber encauzarlos, porque a veces los tenemos y dice, ay, a mí me encanta tocar la guitarra, pero no, pero ¿por qué no lo perfeccionás? Si es un don de Dios, si te ha dado un regalo, no es solamente recibirlo, sino utilizarlo, usarlo con excelencia, capacitarse, ampliar la superficie de ese talento, de ese don, de esa habilidad, y verdaderamente hacer como nosotros pensamos
un cambio, como dice el nombre de este programa de Nina, un cambio profundo, porque a veces el uso de las habilidades y de los dones transforma toda nuestra vida, y muchos hemos cambiado de trabajo, cambiado de profesión. Es maravilloso dejar que Dios te sorprenda y aprender a ser un observador de la obra de Dios alrededor nuestro. Entonces, Dios está trabajando alrededor nuestro todo el tiempo. Decía un estudio que se llamaba Mi experiencia con Dios. Dios está trabajando alrededor tuyo todo el tiempo. El tema es mirar dónde está trabajando Dios y acercarse para hacer esa obra que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros. Entonces, es tan simple, que no es nada complejo, es ser un buen observador y decir, si Dios está, no sé, poniendo una regadera, voy hasta eso para mojarme, no voy para el otro lado. Si Dios me está mostrando que aquí está actuando, que aquí está trabajando, que estas son las habilidades que me está dando, que esta es el don que me ha dado, bueno, pues entonces tengo que acercarme a eso porque esa es la voluntad de Dios. No tengo la menor duda, es cómo Dios trabaja a nuestro alrededor para poder desarrollarnos nosotros mismos, desarrollarnos nosotros mismos. Para poder brillar, ¿no? Claro. Brillar delante de Dios, no brillar desde el brillo en sí, sino brillar desde la mirada de Dios, ¿no? Bueno, hacer la obra de Dios es eso, tiene una mezcla de privilegio y humildad, tiene una mezcla de sometimiento y liderazgo. Somos siervos y a la vez somos reyes, princesas, sacerdotes. Entonces, esa es la característica del cristiano victorioso. Tenemos esta forma, pero bueno, quería agradecerte en esto, verdaderamente, Marcela, hemos llevado un tema en todas sus áreas, hemos llegado hasta el punto de las habilidades, hasta el punto de los dones y talentos que se pueden detectar en este tiempo de crisis, en este tiempo que tiene que ver con la incertidumbre. Así que vamos a dar ciertas certezas. Y si hablo de la palabra certeza, en la Biblia no puedo dejar de hablar de la fe. Que la fe y la certeza están en un mismo pasaje bíblico y es la definición perfecta de las cosas en las que creemos. Te agradecemos mucho, Marcela, el haber estado, el haber participado. Un gusto. Bueno, le damos las gracias a Nina que nos ha dejado este espacio y bueno, supongo que el próximo viernes ya estará ella aquí trayendo temas que tengan que ver con un cambio profundo. Así que estamos en horario, Jorge, no sé cómo lo estás viendo, no queremos ser irrespetuosos del programa que sigue, por eso es que queremos darte la palabra. No, muchas gracias, doctora Ana. Muchas gracias por la optimización del tiempo. Estamos a tiempo, realmente el tiempo que necesitamos, el tiempo que tenemos. Les agradecemos también, bueno, le agradezco también a la doctora Marcela por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en este segmento. Y bueno, reiterando la invitación para el próximo segmento de Cambio Profundo. Entonces, les deseamos un feliz fin de semana para todos y bueno, continúen en nuestra sintonía con Busco en Ti Radio. Recuerda que donde estás no es el final. Gracias.